tal, compis? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Después de un largo tiempo de inactividad, ya es momento de regresar con nuevo contenido para lo que va a ser el Monster Hunter Rise. Pero antes de iniciar, les recuerdo que tenemos una gran comunidad de Discord, a la que pueden ingresar totalmente gratis. El link estará en la descripción de este video. Ok, como dice en el título del video, les voy a enseñar a cómo poder ver la barra de vida de los monstruos en lo que va a ser las misiones. Y también cómo poner las cinemáticas del juego a 60 FPS, ya que vienen bloqueadas por defecto a 30 FPS. Y por último, escalaremos lo que va a ser el juego de los 150 base a 200%, mejorando muchísimo más lo que va a ser la calidad del video. Muy bien, sin más preámbulos, comencemos. Perfecto, comencemos con lo más importante, que va a ser cómo visualizar la barra de vida de los monstruos. Lo primero que tenemos que hacer es tener descargado el archivo que les muestro en este momento, este que se llama Monster Hunter Rise Framework, que va a ser el archivo por el cual vamos a cargar todos los mods que suba de aquí en adelante. Y el mod para la vida va a ser obviamente el que dice Monster Hunter Rise barra de vida monstruos. Todos estos mods se los voy a dejar en lo que va a ser la descripción del video. Los links van a ser de Mega y obviamente van a tener publicidad. Perfecto, lo primero que vamos a hacer es descomprimir. Una vez hayamos descomprimido el archivo, ingresamos. Y este que dice Dinput 8.dll los vamos a copiar a la raíz de nuestro juego de Monster Hunter Rise. Damos clic derecho y ponemos copiar y nos vamos a la ruta de nuestro juego. Técnicamente el juego debería estar en la misma ubicación para todos, así que nos vamos a la unidad C, archivos de programas x86, nos vamos a Steam. Aquí nos vamos donde dice Steam Apps. Nos vamos a Common y aquí ya tenemos nuestros juegos. Buscamos el Rise y esta es la raíz. Lo que hacemos es pegar aquí el archivo. Muy bien, después de haberlo pegado, procedemos con lo que va a ser el archivo de la barra de vida. Lo descomprimimos también y vamos a copiar esta carpeta que dice Autorun, igualmente a la raíz de nuestro juego. Listo, ya teniendo estos archivos copiados, vamos a minimizar esto, no lo quiero cerrar todavía. Procedemos a abrir nuestro juego. Yo en este momento ya lo tengo abierto, así que voy a cerrarlo y a volver a ingresar. Cuando entremos a nuestro juego nos vamos a dar cuenta que nos va a aparecer una ventana en la parte superior izquierda. Eso significa que el mod está funcionando. Ya, ahora ¿cómo hacemos para activarlo? Ya que el que se haya iniciado esa ventana no significa que ya funciona directamente. Tenemos que habilitarlo. Esperemos primero que inicie, que entre a la pantalla de título del juego y de ahí vamos a activar el mod. Ya estando aquí en la pantalla de título, lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña que dice Script Runner. Le damos aquí al triángulo y vamos a poner donde dice Run Script. Aquí lo que vamos a hacer es buscar el archivo Autorun que pusimos en nuestra raíz del juego de Monster Hunter Rise. Ya aquí ya estamos en la ruta. Aquí está la carpeta Autorun que acabamos de copiar. Y aquí adentro está el script. Así que simplemente le damos doble clic o ponemos abrir. Y técnicamente debería ya estar habilitado el script para ver lo que va a ser la barra de vida de los monstruos. Vamos a corroborarlo entrando a una misión. Ok, como ven en la parte superior derecha tenemos la barra de vida de los monstruos que se encuentran en este mapa, que es el Magnamalo, el Agnozón y el Gran Izuchi. Muy bien, parece que está funcionando todo perfecto. Se ve cómo le baja la vida al Magnamalo. Lo tenemos en 96% ahorita. Así que este mod funciona a la perfección. Un dato importante que tienen que saber de esto es que este mod funciona tanto en modo ventana
en pantalla completa como en cualquier modo de visualización. Pero hay un pequeño detalle aquí, que lo van a poder visualizar siempre que tengan la resolución a 1080p, o sea 1920 por 1080. Si no lo tienen en esa resolución, no les va a aparecer la pantalla o les va a aparecer en otra ubicación, no exactamente donde yo la tengo ahorita. Pero eso de ahí es solucionable, ya que este archivo lo podemos modificar para mover hacia cualquier lado las barras que tenemos ahí de salud de los enemigos. Pero ya eso dependerá de ustedes, ya que eso ya es un poquito más de ponerse a tantear, a monear. Pero en caso de que a alguien se le haga muy complicado o no pueda configurarlo teniéndolo en otra resolución, me avisa, que yo pondré las instrucciones de cómo hacerlo en lo que va a ser un comentario fijado en este mismo video. Pasemos a lo que es el siguiente mod. Este siguiente mod nos va a servir para ver lo que es las cinemáticas a 60 fps y escalar el juego a más de 150%, llegando hasta 200%, ya que si nos pasamos de eso, ya el juego se nos va a lo que es buguear y se va a cerrar. Así que máximo podemos llevarlo hasta 200%. El archivo va a ser este XC mod MHR, cinemática 60 fps y escalado 200%. Así que hacemos lo mismo que con el mod anterior, lo extraemos y copiamos su contenido dentro de la raíz de nuestro juego. Listo, eso sería todo en teoría. Listo, ya se abrió el RF Framework, así que eso significa que cargó con normalidad nuestro mod. Listo, ya estamos en la pantalla de título y parece que se ha activado automáticamente, o puede que como yo ya lo activé anteriormente, porque obviamente antes de hacer este video yo probé los mods, puede que automáticamente ya se me haya activado. Pero lo que tenemos que hacer es el mismo proceso del mod anterior. Nos vamos a Script Runner, vamos a Run Script y le vamos a dar doble clic al script de ¿dónde está? FPS Unlimiter. Y con eso ya podemos ver que las cinemáticas están a 60 fps. No sé si lo puedan notar aquí, pero yo estoy viendo claramente cómo se ve más fluido el video. Claramente se nota que está a 60 fps. Ok, y el otro mod es el de escalar a más de 150. Hacemos exactamente lo mismo. Abrimos el Run Script y simplemente le damos doble clic donde dice resolución escale. Y con eso ya tendremos escalado nuestro juego automáticamente hasta 200%. Pero obviamente aquí no lo vamos a poder visualizar. ¿Dónde está? Déjenme ver la opción. Aquí como vemos dice calidad de imagen 150%, pero en realidad lo tenemos hasta 200%. Y la calidad de la imagen es bien notoria, así que cualquiera se puede fijar que está a más de 150. Ya, un detallito que me olvidé de decirles es que esta ventanita de RF Framework simplemente la cierran, le dan aquí a X, y si quieren volverla a abrir para activar algún otro mod, en su teclado presionan la tecla Insert y con eso se les activará nuevamente la ventanita. Así de sencillo. Bueno compis, esto sería todo por el video de hoy. No se olviden de suscribir, no se olviden de comentar y conmigo será hasta el siguiente video. Bye bye.